buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí en su programa Mundo Laboral MX, un espacio para poder discutir aspectos fundamentales del derecho del trabajo que nos permite nuestro canal IMEFI TV. Agradezco la presencia de todos ustedes, público que ya se ha hecho habitual durante todos los jueves a las 10 de la mañana y que nos permiten compartir este y algunos temas que son relevantes. El día de hoy vamos a hablar de aspectos importantes con relación a los derechos que tienen todas las personas, en este caso todos los patrones, al momento de ser o tener una inspección de trabajo. El punto es importante porque debemos considerar que con estos movimientos que se han dado últimamente dentro de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, específicamente con relación a la parte de subcontratación, hemos visto que muchos clientes nos han comentado que están empezando a recibir inspecciones extraordinarias de trabajo. Y estas generalmente en esta época del año derivan principalmente de quejas o denuncias de trabajadores que estiman vulnerados sus derechos. Pero entremos poco a poco en detalle. Uno de los puntos importantes que debemos considerar al momento de que se nos practique una inspección de trabajo son dos. El primero es entender que la propia Secretaría del Trabajo, en cumplimiento de los artículos 540 y subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo, establece diferentes formas de verificar que los patrones en el país estén dando cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo principalmente y de manera tangencial al Seguro Social. En este sentido, establece a principios de año un calendario donde realizará diversas inspecciones de carácter ordinario para verificar, por un lado, si se están cumpliendo las materias específicas en materia de carácter federal, como es la capacitación y adiestramiento o la seguridad e higiene de los trabajadores, esto es eminentemente por el ámbito federal, y la otra, en colaboración con las autoridades estatales. No olvidemos que los ámbitos de aplicación de la Ley del Trabajo va a ser federal por ciertas materias o actividades en específico, y la otra está reservada a los estados. Y ahí es donde tenemos alguna problemática, porque los organismos que dependen de la administración pública estatal, en concreto la parte de la verificación de las secretarías estatales de empleo, también tienen su propio calendario específico con relación a las verificaciones o inspecciones de carácter ordinario. Entonces, cada quien dentro de su esfera de atribuciones va a tener calendarios debidamente programados con relación a las visitas que van a realizar a los patrones. Y esto es relevante porque muy probablemente en colaboración de la autoridad federal, los inspectores estatales pudieran colaborar con la autoridad federal en estas materias que realmente son importantes, porque más allá del cumplimiento de un checklist de las empresas, lo que estamos hablando principalmente es el respeto a la dignidad de los trabajadores y a los derechos derivados de los mismos. Entonces, lo primero es, hay inspecciones ordinarias. Por otro lado, tenemos las inspecciones extraordinarias, y estas son significativamente sensibles por la parte de que se advierte por parte de la autoridad laboral presuntamente la existencia de conductas reprochables por parte de los patrones que vulneran la esfera de los trabajadores. No siempre, vamos a considerarlo, vienen todas las quejas que se llegan a plantear tienen el cauce de una inspección de trabajo. Pero sí debemos considerar que hay focos rojos que están determinando o estableciendo la importancia de una inspección. Entonces, ante este punto, debemos considerar que muy probablemente las relaciones de trabajo han llegado a un punto de erosión tal que han trascendido la esfera de la empresa, es decir, no se han podido resolver las problemáticas, ya sea por un trabajador, un grupo de trabajadores o eventualmente el sindicato, con el patrón, y ha trascendido para el hecho de recurrir a la autoridad para que en ejercicio de sus atribuciones proceda a hacer la inspección y eventual fincamiento de responsabilidades y sanciones. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nos encontramos nosotros ante un inspector o inspectora de trabajo que está tocando nuestras puertas? El programa de hoy es precisamente eso, conocer nuestros derechos como patrones, eventualmente también como trabajadores, con relación a una visita de inspección. Lo primero que debemos considerar en estos casos es que ha habido significativos avances con relación a evitar la discrecionalidad en estos casos. Como todo acto de autoridad, el inspector o inspectora de trabajo debe conceñirse directamente a lo que la ley le señala. Y aquí son dos normas muy importantes que van a estar trabajando de manera conjunta. Una será las leyes de procedimiento administrativo, ya sea federal o estatal, y la Ley Federal del Trabajo. Y aquí es importante considerar que una norma, en este caso la administrativa, va a regir el recto actuar del servidor público. Y para evitar esos márgenes de discrecionalidad, se han establecido algunas herramientas que nos permiten evitar en lo posible que nos encontremos ante actos de extorsión, porque debemos estar conscientes, no somos ingenuos. Eventualmente se han dado situaciones sumamente reprochables de malos servidores públicos que, al amparo o desconocimiento, muchas veces han actuado como organizaciones criminales, vulnerando algunos derechos, y la flojera también de muchos patrones de tratar de arreglar esto por una vía que no sea legal. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el servidor público, en este caso inspector o inspectora, debe estar debidamente facultado e identificado para poder desarrollar la visita de inspección. Lo primero, al tocar la puerta, pues obviamente tenemos que, como cualquier persona que entra a nuestra casa o a nuestra oficina, pues ¿quién es, no? Y para esto el servidor público deberá contar con una acreditación, es decir, una credencial plenamente vigente, donde podamos constatar los datos de que es un servidor público adscrito a una autoridad de trabajo. Estas identificaciones, a las que todo servidor público está obligado a exhibir en su momento, debe constarnos que se encuentra, además de vigente, debidamente suscrita por servidor público facultado. Esto significa que muy probablemente un director de recursos humanos haya expedido esta credencial, fotografía, firma, datos correspondientes, número de empleado, y en algunos casos inclusive podemos constatar que tienen un código QR para poder hacer una verificación en ese momento, aprovechando los elementos de la tecnología y la información. Esto es el primer dato, que se identifique. Yo tengo todo el derecho de exigirle que antes de que pase a mi centro de trabajo, se identifique plenamente. El segundo punto es el más importante y el que debemos de verle aspectos más relevantes. ¿A qué viene? Los actos de autoridad en este país, afortunadamente, son debidamente escritos. Y en este sentido, debe constar debidamente que el servidor público fue instruido o comisionado para realizar la visita de inspección. Para ello, deberá proporcionar un documento, en este caso un oficio de verificación, de inspección, perdón, donde hará constar que el servidor público que lo envía, esto es importante, puede ser un delegado federal, puede ser la autoridad directa en la Dirección de Inspección de Trabajo, establece claramente cuáles son los alcances de la visita de inspección, cuándo deberá desarrollarse y levantar el acta correspondiente. Entonces, al establecer este oficio, que es una inspección de carácter ordinario, extraordinario, que será sobre capacitación y adiestramiento, sobre seguridad e higiene, sobre condiciones de trabajo, son generalmente las más relevantes, establecerá claramente el periodo y por qué está ahí. Puede ser que nos señale que es una visita ordinaria de acuerdo al calendario programado a principios de año por parte de las autoridades correspondientes, o es una visita extraordinaria derivado de actos presuntamente violatorios o que vulneren la esfera de los trabajadores. El oficio correspondiente deberá estar debidamente fundado y motivado.
La parte de la fundamentación debe referirse desde el texto constitucional, no olvidemos, artículo 123 constitucional, los reglamentos de inspección y aplicación de sanciones, leyes orgánicas en su momento, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En su caso, hay acuerdos donde diferentes representaciones federales quedan adscritas a diferentes municipios, específicamente precisando cuáles son, y todas estas normas están publicadas en Diario Oficial de la Federación. Ahora, ¿qué va a pasar cuando de repente, pues muchas veces no se encontrará el contador, el administrador, el abogado, el representante legal? Bueno, si no es posible que en ese momento en que se presenta el inspector se pueda levantar la debida comparecencia, deberá dejar un citatorio. Eventualmente señalando día y hora, generalmente es al día siguiente, para que sí se encuentren estas personas con quien diligenciar en este caso la visita correspondiente. ¿Qué es lo que pasa si de repente le abrimos la puerta? Bueno, pudiera darse el caso de que ante una situación de inspección extraordinaria, el inspector atienda la visita con la persona que se encuentre presente en ese momento. Entonces, esta es la primera parte, ya identificamos, ya sabemos a qué viene, por qué viene, y viene lo bueno. El inspector deberá pedir, como debe ser, la colaboración de los patrones o los responsables de los centros de trabajo para levantar la visita correspondiente. ¿Pudiera darse el caso de que me niegue? Sí, el patrón pudiera darse en un momento dado, en una situación hostil, negarse a que se levante la visita correspondiente, pero esto obviamente trae consecuencias jurídicas relevantes. En principio, son presuntamente ciertos los hechos que motivaron la visita, y en consecuencia, la forma de poder acreditar debidamente esto, pues ya se encuentra en un hándicap diferente. Muchas veces los inspectores van con la espada desenvainada porque desafortunadamente estamos viendo la situación que se está dando en estos momentos con los mineros atrapados en Coahuila, de que hay condiciones donde los patrones quisieran que no los encontraran en pijama en la casa con todo tirado, ¿verdad? Esto muchas veces no es posible, dada la dinámica que tenemos en las empresas, donde muchas veces estamos el propio contador, el propio administrador, se vuelve un malabarista y está pagando nóminas, viendo requerimientos del Seguro Social, qué se le ocurrió a un vendedor, resolviendo problemas sindicales o colectivos. Entonces, quisiéramos tener siempre la casa en orden, y para eso son estos programas que estamos desarrollando para ustedes, tratando de generar una conciencia preventiva y tener perfectamente preparados todos los documentos que en su momento requerirán y evitar en lo posible cualquier confrontación que pudiera derivarse o malos entendidos con estos inspectores de trabajo. Entonces, dicen que en el pedir está el dar. Entonces, yo creo que el establecer un buen recibimiento o un buen punto de un servidor público que, al igual que nosotros, está desempeñando sus funciones, puede ser un buen punto para tener un buen entendimiento. Y esto es de particular importancia, porque no olvidemos que muchas veces queremos pensar que nuestra recepcionista o el portero que de ahí son personas sensibles que saben tratar al público. Pero muchas veces nos encontramos con que hay una guardia de seguridad que no es muy muy amigable, y muchas veces, y esa es su función, cuidar. Entonces, muchas veces el primer contacto no lo es directamente con la empresa, sino con un tercero. Entonces, yo creo que es muy importante ahí establecer, obviamente, parámetros o protocolos de atención a este tipo de asuntos para, en la medida de lo posible, evitar hostilidades innecesarias. Entonces, establecemos ya esta parte. El primer contacto es muy importante con el inspector del trabajo, el cual va a hacer del conocimiento estos alcances de los oficios correspondientes, se identificará y solicitará las facilidades necesarias para realizar la visita, y a lo cual es muy recomendable que a partir de ese momento tenga el seguimiento directo de una persona por parte del centro de trabajo. Es decir,
coloquémoslos en un lugar donde puedan desarrollar su trabajo preferentemente a la vista de todo mundo. Y en estos casos tenemos el derecho, obviamente, de que se va a desarrollar una diligencia de carácter jurídico de nombrar testigos. Este es un derecho que si no se quiere desahogar por parte del patrón, podrá facultar entonces al inspector o a la inspectora de trabajo a que él mismo lo señale. Entonces, no renunciemos a nuestro derecho. En la medida de lo posible y por el tamaño de la empresa, independientemente de que esté una persona al pendiente de la diligencia, podrá estar, deberán estar otras personas para atestiguar que el acto jurídico que se está celebrando se desarrolle como debe ser. Lugar, día, hora determinada ante los intervenientes que se están acreditando o identificando. Esos son entonces los derechos que tenemos. Eventualmente pudiera darse que, siendo una inspección en materia de capacitación de adiestramiento o de seguridad e higiene, el inspector requiera que los representantes de estas comisiones estén presentes. Pero bueno, vamos paso por paso, estamos llegando a la primera parte de nuestro programa, entonces no se vayan, después del corte estamos con ustedes para seguir hablando de estos derechos que tenemos en las inspecciones de trabajo. Estamos con ustedes en un ratito. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia. Descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. ¿Sabes cómo deducir correctamente los gastos de viaje y viáticos? ¿Conoces el correcto llenado del CFDI para los gastos de viaje? IMEFI te invita a su curso en línea, Tratamiento Fiscal de los Gastos de Viaje, Viáticos y Llenado del CFDI. En este curso aprenderás temas como efectos fiscales de los viáticos y gastos de viaje, límites para la deducción de los gastos de viaje, viáticos exentos y grabados, llenado del CFDI para gastos de viaje, consecuencias fiscales por deducir gastos de viaje o viáticos sin cumplir todos los requisitos. Aparta tu lugar, no te quedes fuera y capacítate con nuestros mejores especialistas, solo en IMEFI. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis Valiente y quiero invitarlos al próximo curso que vamos a tener en Blue. Se llama Cómo desarrollar productos y servicios creativos. En este curso buscamos ayudarle a todos los dueños de negocio que tienen problemas con generar productos y servicios creativos que logren ventas y que además tengan un valor diferenciador en el mercado. Y también buscamos ayudarle a los emprendedores que tienen esa nueva idea de negocio pero que no saben muy bien si podría tener éxito o no. La idea es que durante 3 horas yo te ayude a resolver todas esas dudas y que además te lleves un pequeño método claro y simple que te permita estar generando productos y servicios creativos de forma constante y que el tema creativo no sea un problema en tu organización, que puedas estar creando nuevas cosas constantemente que te permita tener más ventas. Así que si quieres más información, te invito a que nos mandes un WhatsApp o que nos mandes un correo electrónico para enviarte el temario y todos los pormenores. Así que nos vemos muy pronto. Bueno, pues agradezco que continúen con nosotros y nosotros también continuamos ahora sí con el establecimiento claramente de todos los derechos que eventualmente se tienen ante una inspección de trabajo. Bueno, comentábamos entonces que eventualmente podrán participar y serán requeridos en este caso por el inspector de trabajo
La participación de los integrantes de las comisiones correspondientes, que ya hemos platicado. La Ley Federal del Trabajo nos señala 5 comisiones específicas en materia laboral. Entonces, el inspector requerirá la presencia de los representantes correspondientes, tanto del patrón como del trabajador, o eventualmente los propios trabajadores. Ahora, dentro de los derechos específicos para esto, en el desarrollo de la propia inspección, se podrá brindar por parte del inspector, este es muy importante, asesoría tanto a los trabajadores como al patrón o a sus representantes, sin que esto implique que, esta es la parte prohibida, que pueda gestionar actividad alguna el propio inspector de trabajo. Para el desarrollo de sus funciones requerirá desarrollar por 2 vías la inspección. Una es la de libre interrogatorio a los trabajadores. Él eventualmente podrá sentarse con ellos o ir a los lugares donde están prestados servicios, establecer una serie de preguntas, generalmente es una batería de preguntas ya debidamente establecidas, donde asentará debidamente lo que se le está respondiendo. Para eso es importante, reitero, que los testigos también estén presentes, viendo y escuchando, dándose cuenta con los sentidos de que lo que esté asentando el inspector sea lo que efectivamente están diciendo los trabajadores. Y la otra vía es la documental. En esta parte es muy importante considerar que en los centros de trabajo debemos contar con la documentación correspondiente para acreditar nuestros dichos. Por eso es muy difícil cuando una inspección se da sin que estén las personas con facultades suficientes al interior de las empresas para desahogar esto. Muchas veces no se tiene a la mano. Entonces, deberíamos pensar en protocolos específicos para quién atiende, cómo lo atiende, a quién le llamamos, qué hacemos cuando esté el inspector de trabajo. Porque por parte de la vía documental, requerirá la exhibición de diversos documentos que deben ponerse a su vista para que él levante la constancia correspondiente. Puede haber registros fotográficos, esto es muy importante en la integración del acta correspondiente, y dará cumplimiento a uno tras uno de los puntos específicos que le fue comisionado para el desahogo de esto. Vamos a pensar que es una inspección de capacitación y adiestramiento. Preguntará a los trabajadores si trabajan ahí o si están en términos de una subcontratación de servicios especializados, es decir, dependen de otra empresa. Les pedirá que lo acrediten. O sea, ¿cómo sé que usted es trabajador o trabajadora de aquí? Habrá credenciales, probablemente recibos de pago, no lo sé. Lo ideal es que tengan credenciales dentro de las empresas para asegurar este cumplimiento, ¿no? Les preguntará cuándo fue la última vez que fue capacitado, si es que se dio el caso. Preguntará eventualmente si ha recibido beneficios de estas capacitaciones, si le fueron otorgadas las constancias correspondientes y demás aspectos. Y pasará a la parte documental, donde lo primero que revisará es obviamente si son trabajadores de la empresa, si hay régimen o no de subcontratación de servicios u obras especializados, si cuentan con registro del REPSE o no. Revisarán si las personas tienen un contrato individual, colectivo o contrato ley que rija las relaciones dentro de esta empresa. Si se encuentra constituida la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, eventualmente, si hay planes y programas de capacitación y adiestramiento, si se han otorgado constancias y eventualmente las listas derivadas de esto se han presentado cada año a través del sistema del CIRSE, que obviamente debemos estar debidamente dados de alta y que ya ha sido tema de otros cursos. Entonces, nuestros derechos son precisamente verificar que el inspector asiente claramente en el acta que los interrogatorios fueron desahogados y textualmente señalados dentro del acta, y por otra parte que de la revisión documental se exhibieron o no se exhibieron los documentos correspondientes. Para eso están también los testigos.
Entonces, la persona que esté interviniendo por parte de la empresa o por parte del patrón debe verificar que eso se está haciendo debidamente. Y los testigos darán fe de que esto se está haciendo ante su presencia debidamente. Ahora, cualquier parte puede intervenir en el momento de diligencia, sí, siempre y cuando, como toda intervención, sea de manera respetuosa y se refleje textualmente lo que esté señalando. Es decir, si el representante de los trabajadores de la comisión mixta, en este caso de capacitación, adiestramiento y productividad, quiere hacer una manifestación, dice, no, es que ese documento ya es viejo, ese documento es falso, puede hacerlo en ese momento y el inspector tendrá que levantarla con la comparecencia en los términos en que fue solicitado. Pero bueno, esta parte dará pie a que dentro del cierre del acta correspondiente tenemos el derecho a recibir una copia del acta con firmas autógrafas para constatar debidamente que se levantó por servidor público facultado, que yo intervine ante la presencia de testigos. Pero ahí no terminan todos los derechos y obligaciones que nosotros tenemos. Pudiese darse el caso de que no estábamos tan listos o que los documentos están en la matriz y nosotros estamos en la sucursal. La Ley de Procedimiento Administrativo y la propia Ley del Trabajo establecen que en materia de inspecciones tenemos todavía 5 días posteriores al cierre del acta para manifestar observaciones y ofrecer pruebas. Entonces, en estos casos, lo que es muy recomendable es que, tomando como base el acta que se levantó, si detectamos o advertimos que hay algo que nos faltó decir, que ese documento, pues la verdad se nos había traspapelado, pero ahí estaba, podemos hacerlo llegar a la autoridad correspondiente, señalando para tales efectos el número de expediente que va a constar en el acta de inspección y ante qué autoridad fue celebrada. Es decir, yo haría referencia, por ejemplo, si me faltó exhibir mis planes y programas de capacitación y adiestramiento, por poner un ejemplo, lo haré llegar mediante un escrito libre debidamente firmado por el representante legal de la empresa o persona que tenga facultades, en el que le haré llegar el mismo en un escrito libre, como comentaba, debidamente acompañado de copia simple solicitando que se coteje la copia simple con el original para que en su momento se me devuelva el original y obre en el expediente la copia simple cotejada que ya proporcioné y que será objeto de valoración por parte de las autoridades correspondientes. Y esto posteriormente, estas diligencias, tanto el acta como los documentos que en su momento yo exhibí, podrán en un momento dado tener una aclaración o un alcance, siempre y cuando esté dentro del término, y tendrá al final una determinación por parte de una autoridad administrativa. Pudiese ser que se encuentren observaciones o acciones de mejora, esto será ya con relación a qué tan debidamente se están cumpliendo con las normas laborales dentro de los centros de trabajo. Mención aparte será el cumplimiento de normas oficiales y demás aspectos, pero esta es la vía de una inspección generalmente. Ahora, otro derecho muy específico y que muchas veces olvidamos. El actuar de los servidores públicos debe ser correcto en términos de la normatividad aplicable. Es decir, no solamente nos vamos a enfocar ahora a la Ley del Trabajo, a la Ley de Procedimiento Administrativo, sino a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En nuestro país ya contamos desde hace algún tiempo con una Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece un marco jurídico de actuación a nivel nacional donde habrá servidores públicos que deberán atender una normatividad federal y servidores públicos estatales que tendrán una norma estatal debidamente alineada a los principios de la ley general. En caso de que se presente una conducta reprochable, es decir, si el inspector o inspectora de trabajo pretende dar un favor indebido, asentar hechos incorrectos, o tiene, vamos a pensar, algún conflicto de interés con relación a
sindicato o empresa, pudiese darse alguna solicitud indebida de cohecho, pudiese eventualmente darse estas situaciones reprochables, implica necesariamente la denuncia de estos actos ante las autoridades correspondientes. En estos casos, el primer punto de responsabilidad serán los órganos internos de control adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un momento dado, o ante las autoridades locales, ante las propias dependencias que emitieron la orden correspondiente. ¿Qué implica esto? En algunas partes, como el Estado de México, por ejemplo, ya contamos con el SAM, por ejemplo, Sistema de Atención, donde podemos inclusive recibir la posibilidad de, a través de nuestro celular, levantar una denuncia alegando los hechos presuntamente constitutivos de falta administrativa y o penal. Entonces, yo tengo el derecho de hacer la denuncia correspondiente de estas conductas reprochables de los servidores públicos ante las autoridades, acompañando todos los medios de prueba que yo estime conducentes. Esto es importante. No solamente vale acusar, sino es probar. Y pueden ser todos los medios que se estimen convenientes. Pudiese darse el caso de que, y es muy común, de que ya se tengan cámaras instaladas dentro de mi centro de trabajo, eso es muy importante, para acreditar hechos que están aconteciendo. ¿Quién llegó? ¿A qué hora? ¿Con quién se entrevistó? En algunos hay hasta sonido. Les comenté al principio, pues dentro de las facilidades que se le debe dar a un inspector de trabajo, pues es un área de trabajo para poder hacer las funciones, y yo les dije, lo más abierto al público, porque afortunadamente la transparencia se convierte en una vitrina que puede evitar en lo posible actos de corrupción. Y la presencia de los testigos pues es importante, porque ellos estarían en todo momento en que se está desarrollando esta diligencia, acreditando perfectamente a través de los sentidos, lo están viendo, lo están escuchando, estos actos que en su momento se está dando, y pueden ser medios probatorios para acreditar estos actos de corrupción. Ahora, omití comentarles que dentro de los códigos QR muchas veces ya estamos viendo avances por parte de la autoridad federal, donde inclusive se puede uno enterar si el servidor público, el inspector o inspectora, está debidamente facultado, y hay posibilidad de hablar por teléfono a las representaciones para verificar que esta persona sea debidamente el inspector. En otras entidades también existen estos registros en tiempo real para verificar estos actos, y con esto estamos teniendo más puntos que nos permiten tener una mayor protección ante los actos de corrupción. Entonces, ya haciendo una breve recapitulación. Como ven, tenemos una serie de derechos al desarrollarse un acto de autoridad. Tenemos derecho a saber qué autoridad nos está solicitando una inspección, a través de qué servidor público, los alcances que se buscan, solicitar las facilidades y el derecho a darlas, el derecho a exponer y ofrecer pruebas, y eventualmente, a pesar de que sea el cierre de la inspección, el cierre del acta, todavía tenemos generalmente 5 días para hacer manifestaciones a la misma. Entonces, no se preocupen tanto. Si tienen dudas con relación a los alcances de una inspección, aquí estamos en IMEFI TV para darles toda la asesoría que eventualmente ustedes requieran, pero no se cierre el mundo. Siempre hay oportunidad de poder hacer las manifestaciones correspondientes, siempre y cuando estemos preparados. Y para eso es precisamente desarrollar en lo posible una cultura de prevención. Síganos, estamos aquí, Mundo Laboral y IMEFI TV, para poder apoyarlos a ustedes en el debido cumplimiento de los aspectos laborales que nos importan en nuestras empresas con nuestros trabajadores. Soy su servidor Hipólito Romero, agradezco su presencia y nos vemos por aquí el próximo jueves, 10 de la mañana, en nuestra cita habitual. Que tengan un excelente cierre de semana y mejor inicio.